Hola, mi nombre es Emmanuel Salazar Ediel y voy a presentar lo que son conceptos generales de momentos de inercia. El momento de inercia es una magnitud física que mide la resistencia de un objeto de cambios en su movimiento rotacional en torno a un eje, es decir, determina qué tan difícil es hacer girar un cuerpo o modificar su velocidad de rotación. Depende tanto de la masa de un cuerpo, de cómo está distribuida esa masa con respecto al eje de rotación. Estos, estos términos simples. Cuanto más lejos está la masa del eje de rotación, mayor será el momento de inercia y por lo tanto más difícil será hacerlo girar. Por estas razones el movimiento de inercia solo no es necesario la cantidad de masa, sino también su distribución especial. Los momentos de inercia y sus propiedades. El momento de inercia de un área respecto al eje polar, momento polar inercia JO, es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes perpendiculares entre sí, con el contenido en el plano del área que se interpreta en el eje polar. El momento polar de inercia de gran importancia es el problema relacionado con la torsión de barras cilíndricas y en problemas relacionados con rotación de placas. ¿Cómo se calcula? El momento de inercia, representada como I, se calcula como R distancia de cada elemento de masa, o sea, entre paréntesis d, m, al eje de rotación, elemento infinitesimal de masa del objeto. Buen día, mi nombre es Rogelio Arellano Barradas. Yo voy a exponer el tema 5.2 y 5.3. El 5.2 es el momento de inercia de un área por integración. Su definición es la suma de las contribuciones de cada elemento diferencial del área multiplicada por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. Matemáticamente se expresa como la inercia en X es igual a la integración de A y cuadrada diferencial de A. Y la inercia de Y es igual a la integración de A x cuadrada diferencial de A. La inercia en X es el momento con respecto al eje X y la inercia de Y es el momento con respecto al eje Y. X y Y son las coordenadas del área con respecto a los ejes X y Y. Respectivamente, el diferencial de A es un elemento diferencial de un área. El momento de inercia depende de la forma y distribución del área, así como de la ubicación del eje de rotación. ¿Cuál es la importancia del momento de inercia? Esto tiene diversas aplicaciones en ingeniería y física, especialmente en el estudio de la rotación de objetos, y algunos de sus usos más importantes incluyen el análisis estructural, que podría ser el momento de inercia de una viga o estructura donde es crucial para determinar su resistencia a la flexión y a la torsión. Como número 2 tenemos la dinámica, que es el estudio de movimientos de cuerpos rígidos. El momento de inercia es fundamental para entender cómo un cuerpo resistirá el cambio en su estado de rotación. Y como número 3 tenemos el diseño de maquinaria. El diseño de maquinaria sería la rotación como anclajes o ruedas. Esto influye en la eficiencia y el comportamiento dinámico de la máquina. Fórmulas generales. El momento de inercia se define como respecto al eje X, que sería inercia, es igual a la integración integral de y al cuadrado diferencial de A, donde y es la distancia del elemento de la diferencial al eje X y la diferencial de A es el área infinitesimal. Y con respecto al eje Y es la inercia de Y es igual a la integral de x al cuadrado diferencial de A.
donde x es la distancia del elemento de la diferencial al eje Y. Y como en tercero tenemos el momento polar de inercia respecto al eje, al origen o eje Z. Aquí tenemos como inercia Z es igual a la integral de x al cuadrado más y al cuadrado por la diferencial de A. Los pasos para calcular el momento de inercia por integración serían definir el área, que es identificar la región que se va a analizar y establecer los límites de integración en términos de coordenadas x y y. Como número 2 tenemos expresar la diferencial de A, que es dependiendo del sistema de coordenadas, el elemento infinitesimal de área se define como en coordenadas cartesianas sería igual a la diferencial de A es igual a la diferencial de x y la diferencial de y. Y en coordenadas polares tenemos que es la diferencial de A es igual a r por la diferencial de r de la diferencial. Y como número 3 tenemos sustituir las distancias. Esto sería según el eje respecto al cual se calcula el momento de inercia, x, y o z, y es sustituir las distancias x al cuadrado y al cuadrado o x al cuadrado más y al cuadrado en la integral. Como número 4 tenemos en resolver la integral, que sería integrar sobre la región definida. Y como ejemplo práctico tendríamos el rectángulo. Y para calcular el momento de inercia respecto al eje X de un rectángulo de base B por altura, que sería H, cuyo lado inferior está sobre el eje X. Y por último tenemos que para definir el área, los límites son en X 0 menor que X y menor que B. Y en Y tenemos que 0 es menor que Y, menor que H, que sería la altura. Y la fórmula para inercia en X sería inercia en X es igual a la integral de Y al cuadrado diferencial de A. Sustituimos diferencial de A es igual a diferencial de X, diferencial de Y. Esto sería a la inercia en X es igual a la integral definida por 0 por la base de la integral definida de 0 por altura y al cuadrado diferencial de y diferencial de x. Y como número 3 tenemos integral respecto a y, que esto es igual a integral definida de 0 por al cuadrado. Si queremos calcular el momento de inercia respecto a un eje en paralelo que está a 1 metro del centro, usamos el teorema de los ejes paralelos. Calculamos esto y nos queda que inercia del centímetro es igual a 1 sobre 2 por 5 kilogramos por 2 metros al cuadrado. Esto es igual a 10 kilogramos por masa al cuadrado. Aplicando el teorema nos queda por último que la inercia es igual a 10 kilogramos por masa al cuadrado por masa al cuadrado más 5 kilogramos por 1 metro cuadrado. Esto es igual a 10 más 5 y como resultado tenemos a 10 kilogramos por masa al cuadrado. Y la aplicación del teorema en ejes paralelos tiene como principal objetivo
que se puede rotar un objeto con respecto a varios ejes. En las tablas suele expresarse solo el momento de inercia respecto al eje que se puede atravesar el centroide. Una de las principales ventajas que da este teorema es la facilidad para poder calcular cuando se necesita hacer girar un cuerpo sobre ejes y estos no pueden coincidir. Como el teorema de álgebra está también, este también se trata de explicar de una forma en la cual todas las personas que lean este artículo puedan comprender la forma en que se aplica. Un ejemplo claro en el cual se puede hacer uso de este teorema es una puerta. No gira por un eje que atraviesa su centroide, sino que es un eje lateral donde se encuentran las bisagras. Es la forma sencilla en la cual se puede entender el teorema de ejes paralelos. Y esto sería todo de mi parte. Integral definida de 0 por altura. De 0 y altura, y al cuadrado diferencial de y es igual a, entre corchetes, y al cubo sobre 3, cerrando corchetes. Definiendo 0 y altura. Esto es igual a altura al cubo sobre 3. Y como número 4 tenemos integrar respecto a x, que sería inercia es igual a la integral definida de 0 por la base. Altura al cubo sobre 3, diferencial de x, esto es igual a la altura al cubo sobre 3, integral definida de 0 y base, diferencial de x es igual, esto es igual a la altura al cubo sobre 3 por base, es igual a base por altura al cubo sobre 3. Y el momento de inercia respecto al eje x, que la fórmula es inercia de x es igual a base por altura al cubo sobre 3. Y a continuación les voy a exponer también sobre el tema 5.3, que es el teorema de ejes paralelos. Y bueno, como definición tenemos que es una herramienta en mecánica para calcular el momento de inercia de un área o masa con respecto a un eje que no pasa por su centroide, pero es paralelo a uno que sí lo hace. Y el momento de inercia respecto al eje paralelo al eje que pasa por el centroide de un área o masa se obtiene sumando el momento de inercia con respecto al eje centroidal y el producto de la masa o área por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. Y la fórmula queda en inercia es igual a la inercia de C más A por D al cuadrado, o inercia es igual a la inercia de C más masa por D al cuadrado. Las propiedades del teorema de los ejes paralelos. Tenemos que el teorema de los ejes paralelos tiene varias propiedades importantes que facilitan su aplicación. Son 3 y como número 1 tenemos la suma de momentos de inercia. Esta es si un cuerpo se compone de varias partes. El momento de inercia total respecto a un eje es la suma de los momentos de inercia de las partes con respecto a ese eje. Si cada parte está a una distancia de un eje común, se puede aplicar el teorema a cada parte y luego sumarlas. Como número 2 tenemos simplicidad en cálculos. Esto es, el teorema permite
calcular el momento de inercia respecto a ejes paralelos sin necesidad de hacer nuevas integraciones. Si ya conocemos el momento de inercia respecto al centro de masa, podemos usar el teorema para calcular el momento de inercia respecto a otro eje con facilidad. Y como número 3, tenemos que es la aplicación a ejes externos. Es común, esto es común que los ejes de rotación no pasen por el centro de masa de un cuerpo. El teorema de los ejes paralelos nos proporciona una forma sencilla de obtener el momento de inercia respecto a estos ejes externos. Como ejemplo, tenemos un disco de masa de 5 kilogramos y un radio de 2 metros. Sí. Sabemos que el momento de inercia del disco respecto a su centro es 1 centímetro. Es igual a 1/2 por masa por radio. Mi nombre es Hernán Reyes Luis Eric y yo les voy a hablar sobre el tema de el radio de giro. El radio de giro también es conocido como el radio de inercia. Es un concepto fundamental en la física y la mecánica que simplifica el análisis del comportamiento de un cuerpo respecto a un eje de rotación. Este parámetro permite describir cómo se distribuye la masa o el área de un objeto en relación con un eje o un punto, y su comprensión resulta esencial en el diseño y en el análisis de estructuras, en sistemas mecánicos y dinámicas rotacionales. Les voy a explicar unos pasos para calcular el radio de giro. Lo primero que se tiene que hacer es determinar el momento de inercia. Se puede decir que es calcular o encontrar el valor del momento de inercia del objeto respecto al eje de rotación dado. Y el momento de inercia depende de la forma del objeto y cómo está distribuida su masa. Y lo segundo sería obtener la masa del objeto y la masa del objeto. Se mide o se encuentra el valor de la masa total del cuerpo. Buenas tardes, compañeros y maestra. Hoy les voy a exponer sobre el tema de momentos de giro de un área compuesta. Cuando un área pueda descomponerse en elementos geométricos como rectángulos, triángulos, etc. De momentos de inercia conocidos, el momento de inercia de área total es la suma algebraica de los momentos de inercia de cada parte por separado. Algunos puntos importantes para hallar las áreas compuestas es dividir el área total en áreas conocidas e indicar la distancia perpendicular. Si el eje del centroide para cada parte no coincide con el eje de referencia, deberá usarse el teorema de Sitter. Si una parte tiene una región vacía, su momento de inercia se encuentra al restar el momento de inercia de esta región del momento, la inercia de toda la parte, incluida la región. Los pasos para calcular los momentos de un giro de área compuesta es descomponer el área compuesta, calcular el centroide de cada subárea, calcular el momento de giro de cada subárea y sumar los momentos de los subáreas. Esto sería todo, compañeros. Gracias. Definición. El producto de inercia de una área es una propiedad geométrica que mide la distribución del área respecto a dos ejes mutuamente perpendiculares. Este concepto es fundamental en mecánica estructural, análisis de tensiones y diseño de elementos resistentes a torsión o flexión. Propiedades importantes. La simetría. Si la figura es simétrica respecto
a uno de los ejes, el producto de inercia será 0 para ese eje. Esto se debe a que la distribución del área es equilibrada respecto al eje. Cambio de ejes. El producto de inercia también es relevante cuando se cambian los ejes de referencia, si se desean calcular los momentos de inercia respecto a ejes inclinados. Es necesario realizar transformaciones utilizando el producto de inercia. Teorema de los ejes paralelos. Si conocemos el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, podemos calcular el momento respecto a cualquier eje paralelo usando el producto de inercia y la fórmula de traslación de ejes.